Buenos días, esta es mi tarea en cuanto al trabajo final de la materia Antiguo Testamento 2, donde realizo un análisis exegético de la porción de la Biblia del Antiguo Testamento del libro de Isaías, capítulo 52, verso 13, al capítulo 53, verso 12. La temática es el siervo del Señor. Dando una visión general en el contexto original, podríamos decir que este pasaje trata de la obra del siervo de Jehová, la aceptación, el rechazo, los logros y las consecuencias de ellos, donde podemos decir que se pudo haber escrito durante el ministerio de Isaías entre el año 740 a.C. al 690, hasta el reinado de Ezequías. El siervo es el personaje que va a cumplir la tarea encomendada por Dios, es decir, que tiene la finalidad de conseguir ese bienestar entre Israel y Dios a través de la obra redentora de su espíritu, haciendo de esta manera la paz entre Dios y los suyos. En un sentido, el cántico tiene un alcance de manera universal y refiere atendiendo a las frases de la expresión el siervo, al cual se lo puede definir como un personaje individual, a diferencia que en los otros cánticos del libro de Isaías se puede diferenciar o hacer referencia a Israel de manera global o de manera colectiva o como un remanente fiel. Dentro de los tres cánticos, el último, el final, donde podemos describir en Isaías 40, versos 55, dándole una visión un poco más general, interpretamos que dentro de esta porción de la palabra hay muchos más comentarios que en los recientes años, donde se diferencia que siempre están manifestando comentarios adicionales a las porciones del Antiguo Testamento y que muchos eruditos proveen muchas traducciones acerca de este capítulo. Adjudicamos que el autor del libro de Isaías es Isaías, el hijo de Amós. Su nombre significa el Señor es la salvación, y esa idea es la que se escribe o la que está manifestada dentro de los escritos. Otros autores consideran que Isaías solamente escribió una pequeña parte del libro, quizás solamente 7 capítulos, el 6 al 12, y el resto de la obra fue escrita por sus discípulos o la llamada escuela de Isaías, que estuvo activa durante varios siglos. Desde este punto de vista no hay 3 sino varios autores del libro, y cada una de las secciones fue editada, ampliada o comentada antes y después del exilio. John Oswald, por su parte, sostiene que Isaías es la fuente de todo el libro, pero que en su actual formato es una composición de distintas obras, como son discursos, profecías y conversaciones. El mensaje central de nuestra misión en el pasaje de Isaías 53 es el conocimiento de la justificación de muchos, donde se manifiesta que estar reconciliado es estar justificado con Dios. Dentro de la misión del contexto o de la visión general o central del pasaje es anunciar, predicar e invitar a otros que miren y conozcan a Jesús, quien es el profeta anunciado tan claramente muchos siglos anteriores. En el Antiguo Testamento resalta un plan redentor de Dios para todos. Otra vez la centralidad de la muerte expiatoria de Jesús para poder reconciliar al hombre con Dios dentro de los aspectos. La obra se divide en 4 partes: oráculos, denuncia y temas culturales. La Nueva Jerusalén y su restauración, juicio de las naciones y meditación histórica. Es decir, dentro de los oráculos, denuncia y temas culturales, desde el capítulo 56 al 59, la Nueva Jerusalén y su restauración, de los versos 60 al 62, y el juicio de las naciones y meditación histórica del 63 al 64. Según la carta de Aristeas, durante el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, en el año 285 a.C. al 245, sabemos que se escribió la Septuaginta, es decir, la traducción al griego de la Torá.
y el resto del Antiguo Testamento fue traducido al griego de manera paulatina. Expertos estiman actualmente que la traducción del libro de Isaías fue hecha entre el año 150 al 130 a.C. Debemos considerar que hay algunas diferencias entre la traducción griega de la Septuaginta y las versiones hebreas, y a su vez han detallado las variaciones entre el texto masorético y la versión hebrea más antigua conocida del libro de Isaías, encontradas en el Corán entre los rollos llamados manuscritos del Mar Muerto. Podemos manifestar que la composición del verso, que tiene una estructura literaria que resalta los siguientes mensajes: alabanza o exaltación al trabajo del siervo, incredulidad y rechazo ante su presencia, la obra expiatoria del siervo, el rechazo al siervo y la satisfacción y exaltación. El cántico, como dijimos, fue escrito en el siglo VIII a.C., pero fue primeramente dado a conocer a los exiliados en Babilonia en el siglo VI a.C. y a los que quedaron en Judá bajo condiciones lamentables. Como dijimos, muestra los planes salvadores de Dios este pasaje a través de su siervo y ungido, y como así también lo interpretan los tarjúmenes arameos, escritos antes en el tiempo de Jesucristo. Este cántico tenía el propósito de predicar la salvación de muchos mediante el sacrificio expiatorio del Cordero Perfecto, del que ahora sería un antitipo o cumplimiento, el verdadero Salvador anunciado por los profetas y las figuras del culto hebreo, especialmente en las ceremonias del día de expiación. Isaías fue una de las obras más populares entre los judíos en la época del Segundo Templo, en el año 515 a.C. al 70 después de Cristo. En los círculos cristianos se le tuvo en tan alta estima como para ser llamado el quinto evangelio, y su influencia se extiende más allá del cristianismo a la literatura y a la cultura occidental en general, desde el libreto El Mesías de Händel a una serie de frases cotidianas como espadas en rejas de arado y voz en el desierto. Dentro de la interpretación podemos decir que en un sentido original el texto estudiado es el castigo de Dios, o se refleja el castigo de Dios contra el pueblo infiel. Es una de las ideas centrales de este libro de Isaías. Es el único y verdadero creador Dios del mundo y por tanto dueño de sí mismo. Así, dentro de una alianza indisoluble con el pueblo de Israel, al verla traicionada, ha llamado como un silbido a los ejércitos egipcios y asirios, como se llama a un perro para que castiguen en su nombre a los impíos. Puntos fundamentales que recalca el libro de Isaías. Podemos decir que Dios es un Dios santo y Isaías es su profeta. La tribulación del pueblo son las consecuencias de su pecado. El verdadero judaísmo saldrá de los sobrevivientes a este castigo. Isaías canta para las generaciones sucesivas la gloria de este renacimiento. Solo Dios salvará a Israel y no hay alianzas políticas. La injusticia social es repugnante a los ojos de Dios. La justicia perfecta solo se logrará después de la llegada del Mesías. El mensaje central trata acerca de esa obra perfecta de Dios, quien a pesar de no tener un atractivo alguno, de ser despreciado, humillado, haciendo de él un varón de dolores, pudo cumplir esa tarea encomendada, sentirse satisfecho con dicha obra y hacer posible la justificación a través de él como intercesor por nosotros. Con seguridad, a la luz de los pasajes del Nuevo Testamento que interpretan el Antiguo Testamento, el siervo de Dios en Isaías 53 es el propio Jesucristo. El pasaje en el fondo resume de manera predictiva el ministerio terrenal y los logros conseguidos mediante este ministerio. Amén. Muchas gracias.